Inicia. Buenos días, Dios les bendiga. Les habla el apóstol y profeta Óscar Daniel Torres del Ministerio Fuego Profético a las Naciones, transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, en este domingo 12 de abril del 2026, comenzando nuestro culto dominical en este día 12 de abril. Hoy tendremos, como siempre, alabanza, palabra de Dios, tendremos una enseñanza muy fuerte sobre quién fue el profeta Jeremías y por qué fue tan trascendente justamente en la invasión de los medos o persas, hoy Irán, contra el territorio de Israel. Todas las profecías que él dio, contrarias a cientos de profetas, se cumplieron una por una. Vamos a hablar también del momento que estamos viviendo hoy, y la gente pregona el fin de la guerra, pero la guerra se traslada a otros lados. No va a cesar la guerra hasta que vuelva Jesús. Así que también va a haber hechos naturales o sobrenaturales. Van a haber ya el derrumbe de las bolsas de comercio de todo el mundo, especialmente Wall Street, Chicago, que es la bolsa de los commodities, de los cereales, de los alimentos. Va a haber gran aumento de alimentos en todo el mundo, pero va a haber una gran bendición para los hijos de Dios. Sobrenaturalmente Dios pondrá ideas, bendiciones, cosas nuevas. Dios abre caminos en la sequedad. Así que bueno, le vamos a pedir acá a la visitante española, bueno, es de acá de Lugano, hincha Racing, así que bueno, si puedo hacer una oración y así comenzamos. Si puedo orar y luego vamos al alabanza y ya comenzamos. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias en este día por permitirnos presenciar esta reunión, Señor. Dice tu palabra que donde 2 o 3 se unen y glorifican tu nombre, tú te manifiestas en medio de nosotros. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que así sea en este día, que tu palabra, Señor, a través de la boca de tu siervo, penetre en nuestros corazones, Señor, y traiga luz, traiga paz, traiga respuestas, Señor, a cada una de nuestras necesidades, porque solo tú conoces el corazón de todos los que estamos aquí, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias. Amén. Amén. Gracias, hermana Gisela. Y vamos a la alabanza de esta hermana de Angola, la hermana Acala, que se llama La maldición se rompe hoy. Te profetizo en el nombre de Jesús, cuando escuché esta alabanza hoy, bien temprano, luego de batallar, porque en realidad estuve toda la noche sin dormir y batallando contra legiones. Cuando me había conseguido dormir, bueno, vino el ataque, como siempre, la traición, pero no importa. Y escuché esta alabanza y reconfortó mi corazón. La maldición se rompe hoy. Allá vamos. Un segundito que la ponemos así y ahí va. Porque hay cargas que no comenzaron contigo, historias que se repiten, dolores que parecen herencia, ciclos que pasan de generación en generación. Pero hoy la palabra de Dios trae una verdad. Cristo nos redimió de la maldición, y donde hay redención hay libertad. Hoy no es un día común, hoy es día de rompimiento. Toda maldición cae ahora.
por la sangre del Señor. Toda maldición cae ahora. Oh, no tiene autoridad. Hoy camino en libertad, en la gracia de mi Dios. Lo que vino de generaciones no me va a detener. Lo que marcó a mi familia hoy se tiene que romper. No acepto más esa historia de dolor y opresión. Hoy yo camino en victoria por la obra del Señor. Declara esto conmigo, con fe, con autoridad. Yo renuncio ahora toda persecución espiritual, toda opresión invisible, todo espíritu de inferioridad, toda herencia de orfandad. Renuncio a toda enfermedad heredada, a toda miseria financiera, a todo ciclo de destrucción familiar, a toda ruptura en alianzas matrimoniales. Hoy cae todo altar de tinieblas, todo pacto oculto, toda legalidad del pasado queda anulada ahora, porque en Cristo yo soy libre. Toda maldición por el poder de Dios. Toda cadena se rompe hoy por la sangre del Señor. Toda maldición cae ahora, no tiene autoridad. Hoy camino en libertad, en la gracia de mi Dios. Hoy me desligo del pasado, hoy camino en la verdad. Ya no vivo atado a sombras, Cristo me dio libertad. Mi vida está conectada al trono de la gracia, donde fluye la vida y la misericordia nunca falla. Padre, en el nombre de Jesús, yo ato mi vida Sí, Señor. al trono de tu gracia. Sí, Señor. El trono. Declaro que ya no estoy conectado a maldiciones antiguas, No. sino a tu favor, Urra para a tu propósito, Ay. a tu bendición. Oh, Shandarabakea. Hoy se rompe Urra todo Bekanda. lo que no viene de ti. Sí, Señor. Hoy se levanta Urra una nueva Bababakanda. historia en mi vida. Y declaro que mi casa, mi familia, mi futuro están bajo tu cobertura. Sí, Señor. Para mis hermanos en Latinoamérica Urra. y también en República Dominicana, Dios está haciendo algo nuevo. Incluso ahora, en el nombre de Jesús. ¡Amén! Escuche esto con atención, porque lo que está pasando aquí no es emocional, es espiritual. La Biblia dice que el Hijo de Dios se manifestó para destruir las obras del enemigo. Amén. Entonces dime, si Él destruyó, ¿por qué tú sigues cargando? Si Él venció, ¿por qué tú sigues sintiéndote atado? Escucha, la Biblia dice
que fuimos sacados del dominio de las tinieblas Amén. y trasladados al reino de su Hijo. Sí, Señor. Entonces presta atención, tú ya no perteneces al sistema que te ataba. Hay personas aquí que crecieron en ambientes de dolor, rechazo, abandono, confusión, heridas profundas. Y sin darse cuenta, repitieron los mismos ciclos. Pero la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Lo viejo pasó. Entonces escucha esto con autoridad. Eso no es tu herencia. La Biblia dice que Cristo se hizo maldición por nosotros, para que la bendición viniera sobre nosotros. Entonces respóndeme, si Él llevó la maldición, ¿por qué tú sigues aceptándola? Hoy no es día de escuchar bonito, hoy es día de romper con conciencia. La Biblia dice que cuando resistes al enemigo, él huye. Pero hay gente huyendo cuando debería estar enfrentando. Escucha esto, el enemigo del que huyes no lo vences, pero el que enfrentas con autoridad se somete. Porque la Biblia dice que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Amén. Entonces deja de verte pequeño, deja de normalizar el dolor, deja de decir, así es en mi familia. No, hoy esa frase termina. La Biblia dice que las armas de nuestra guerra no son carnales, pero son poderosas en Dios para derribar fortalezas. Y yo veo fortalezas cayendo ahora. Fortalezas de culpa, de miedo, Sí, de Señor. rechazo, Sí, de Señor. vicio. Escucha, la Biblia dice que donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Sí. Y el Espíritu está aquí. Entonces la libertad no es promesa, es realidad ahora. Hay personas siendo liberadas de pensamientos repetitivos, de memorias que acusan, de palabras que marcaron, de traumas que paralizaron. La Biblia dice que Él sane los quebrantados y venda sus heridas. Entonces ese dolor no va a definir tu vida. La Biblia dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y yo declaro ahora toda palabra contraria, toda sentencia liberada contra tu vida, cae por tierra ahora. La Biblia dice que fuiste comprado por precio y que ahora perteneces a Dios. Entonces escucha esto, nadie más tiene derechos sobre ti. Nadie. Y tu pasado, y el pecado, ni la acusación, ni la herencia. La Biblia dice que somos más que vencedores, no sobrevivientes, no casi, no intentando, vencedor. Entonces levántate por dentro ahora, porque la Biblia dice que los que conocen a su Dios se fortalecen y hacen proezas. Y tú no vas a repetir la historia, vas a interrumpirla. Yo ahora recibo esta declaración final. Yo profetizo sobre tu vida. Toda cadena invisible Sí, se rompe Señor. ahora. Se rompe. Toda opresión espiritual cae ahora. Sí, Toda herencia de dolor Señor. queda cancelada ahora. Cancelado. Declaro Sí, tu Señor. mente alineada, tu corazón sanado, tu identidad restaurada. La Biblia dice que el que comenzó la buena obra es fiel para terminarla. Entonces esto no termina hoy, esto comenzó hoy. Rabasuria Candere
Tú eres libre. Libre. Tú eres limpio. Tú Ah. estás reposicionado. Y tu linaje nunca más será el mismo. Escucha. Escucha. Escucha este. La Biblia dice. Sí. Escucha. La Biblia dice. Sí, sí. Escucha esto. La Biblia dice, escucha esto, escucha esto, escucha esto, escucha esto, escucha esto, escucha esto. Escucha, escucha esto, escucha esto, escucha esto. Gloria a Dios, tremenda, tremenda nuestra hermana Akiala de Uganda, profetiza, búsquela en internet, véala predicar y va a ver lo que es tremendo poder de Dios, tremendo fuego de Dios. Así que la alabanza de hoy es una declaración profética. La maldición se quiebra hoy, se cae hoy. Toda maldición que había sobre tu vida se cayó. Toda traba, todo lo malo, todo lo que estaba contra la voluntad de Dios sobre tu vida fue destruido. Por eso hoy vamos a hablar de la importancia de la adoración. Esta hermana es un ejemplo de la alabanza o la adoración profética. Ella adora alabando y profetizando, alabando y profetizando. Y esto es algo poco común entre los profetas. Yo he conocido varios, pero vamos a lo que dice la palabra de Dios, la Santa Biblia. Vamos a ir al libro de Jeremías, versículo 7, versículo 14, ¿sí? Y dice la palabra de Dios: sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Tú eres mi alabanza. Retenga la última palabrita de alabanza. El profeta Jeremías era un profeta que fue llamado desde el vientre de su madre. El profeta Jeremías vivía en un contexto duro del reino de Judá, en el sur, y antes de la caída de Jerusalén. La caída, digo, de Jerusalén por parte de los persas, que invadieron, quemaron el templo de Salomón, quemaron la ciudad y llevaron cautivo al pueblo de Israel por más de 400 años. Desde muy joven, aproximadamente el año 650 a.C., fue ungido, fue elevado por Dios
para ser portavoz de Dios en un tiempo de crisis política y religiosa. La personalidad de Jeremías era de ser un hombre muy sensible. Lo llamaban el profeta llorón, porque lo único que él profetizaba a futuro era no la grandeza del reino de Israel, sino lágrima, guerra, destitución, pero hacía un fuerte llamado al arrepentimiento del pueblo a volver a Dios. Recordemos que el reino estaba dividido, había mucho politeísmo en Israel, no eran la mayoría los que adoraban al Dios verdadero, y para enfrentar persecuciones y burlas y soledad debido al mensaje totalmente impopular. Era un mensaje que nadie quería escuchar. Había muchos profetas en Israel que todos auguraban un futuro del reino más grande de la tierra, que era el pueblo escogido de Dios, que era no sé cuántas cosas, pero exactamente Jeremías le tocó hablar la verdad y predicó lo contrario. Predicó que el pueblo debía arrepentirse, si no vendría la esclavitud, vendría la destrucción de Judá, vendría la destrucción del reino, vendría el cautiverio del pueblo, cosa que ocurrió efectivamente. 1 contra cientos. Él profetizó el exilio, predijo que con precisión exacta en tiempo, en forma y lugar, que Babilonia, hoy Persia, Irán, los que están atacando a Israel, eran bajo el reino de Nabucodonosor, destruirían Israel y llevarían al pueblo al exilio. Imagínense 300 y poco de profetas o más hablando bendición, hablando la victoria del pueblo sobre cualquier invasor, que el reino sería el reino más importante de la tierra, y uno que lo llamaba el arrepentimiento, que estaban en pecados, y el único que lloraba porque sabía la verdad, sabía lo que Dios le había mostrado, que el pueblo no se arrepentiría, ¿sí? También realizó acciones para representar el juicio, como por ejemplo romper una vasija, desbaratar, bueno, muchas cosas que luego las vamos a ver. Pero en este pasaje vemos que hay una pequeña contradicción, o no contradicción, mejor dicho. Le pide a Dios que lo sane, porque estaba enfermo, estaba herido. Oh Jehová, y seré sano. Si tú me salvas, voy a ser salvo, porque tú eres mi alabanza. ¿Qué significa tú eres mi alabanza? Tú eres el motivo de mi adoración, tú eres a quien debo honrar. Entonces, Jeremías sufrió un maltrato terrible, acusado falsamente, golpeado, echado en una cisterna con el propósito de matarlo, puesto en la cárcel, aborrecido por sus parientes y compatriotas, por hablar la verdad que Dios le estaba marcando. Y muchos profetas que sabemos de esto, que llevamos años en esto, sabemos que con certeza que no es fácil este ministerio, no es fácil hablar lo que Dios te muestra, porque parece tan sobrenatural que es imposible de creer. Cuando Judá estaba en la plenitud del reino, cuando todo estaba en paz y en bendición, nadie tenía en cuenta al ejército de Nabucodonosor, solo Dios. Y ocurrió con precisión milimétrica. Sus mayores quejas no fueron por los daños que recibió externamente, sino más bien internamente.
porque Jeremías no le importaba el dinero, las posesiones. Era un fiel siervo del Señor, pero lo que más le hacía daño era el dolor que produce al ser defraudados, al ser traicionados, engañados, acusados de falsas verdades. Eran los profetas y Jeremías el que más. Acusados y olvidados puede ser más intenso y doloroso que un dolor físico. No hay peor cosa, hermano, y te lo digo de corazón. Cuando cualquier hijo de vecino, y hoy más con la internet alegremente, dice que la profecía que vos diste es mentira, es un falso profeta. No hay nada peor para un hombre de Dios que la falsedad, que la mentira. Uno es un simple instrumento de Dios. El que habla es el Señor. Y hay muchas maneras bíblicas, y las he enseñado por todo el mundo, de comprobar si lo que dice un profeta es del Señor. Una de las más fáciles y principales es el tiempo y el cumplimiento. ¿Cuándo y cómo se cumple? Y Jeremías, al tiempo, cuando iba entre esos esclavos al cautiverio, nadie se arrimó a él para decirle: tenías razón, Jeremías, era tu verdad y no la de los otros. Es un ministerio con la ingratitud de la gente, porque cuando necesitan algo vienen al profeta buscando la palabra bendita. Ahora, si la palabra que el profeta da no es del agrado de la persona, del pueblo, de la ciudad, o es una advertencia a la oración, o es una advertencia para volver a Cristo, para volver a las costumbres cristianas, esto ya, lo primero que sale de la boca de la gente: este profeta no es bueno, es un falso profeta porque no me dijo lo que yo quería escuchar. Cuando un profeta no habla a una persona, a mí en muchas campañas me han puesto miles de personas adelante, y tal vez yo pasaba entre la gente y le daba profecía, 4, 5, 6, 100, 200. Pero no, alguno, ese se ofendía y comenzaba a hablar mal. A mí no me dijo nada. Este tipo no ve nada, no ve todo lo que Dios tiene para mi vida. Yo soy un hombre que diezmo en la iglesia, que construí tal cosa, que soy amigo del pastor. ¿Cómo no tiene palabra para mí? Y Dios habla cuando Él quiere, como quiere y cuando quiere. Hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada. Proverbios 12, 18. ¿Sí? Jeremías, por ese corazón, y no está hablando del corazón físico, sino de los sentimientos, necesitaba una sanidad, estaba muy herido por las mentiras y las blasfemias del pueblo. Entonces, hay personas que lo hacen a manera intencional, que critican, murmuran, hablan mal a las espaldas de un profeta o de frente, solo para hacer daño, solo porque ellos no obtuvieron de parte de Dios lo que Dios tenía. Abren heridas, ¿sí?, que apagan con gozo y matan la esperanza de la gente. Se preocupan en contaminar a un grupo de gente que comparte con ellos tal vez la iglesia, el grupo, diciendo: no crean, eso no viene de Dios. Yo recibo palabra de Dios. Este es un falso hombre de Dios.
cuando la falsedad y la malicia están en esos corazones que critican y murmuran. Vienen, hermanos, por experiencia de 40 años de ser profeta, de los otros resto de mi vida, 27 años estando del otro lado. Soy vidente de nacimiento, veo situaciones que luego se cumplen. Tengo múltiples talentos dados por Dios, pero no soy infalible. Soy un simple instrumento en las manos de Dios que cuando Dios quiere usar, Él me usa, me revela, me muestra, en visión, en palabra, en premonición, por la Biblia, sueño. Hay múltiples maneras por las cuales Dios habla a un profeta. Pero hermanos, hay personas que tienen el corazón lleno de amargura, desilusiones, enojos, que piensan que todos los seres humanos son iguales. ¿Cuánta persona tóxica hay a tu lado? Si te pones a buscar, te pones a pensar, te pones a ver cuántos tóxicos hay a tu alrededor, en el trabajo, en la escuela, en la casa, en la familia. Gente que te inunda tu mente del no se puede, nunca va a ocurrir, siempre tendrás problemas. Pero vos, ¿qué te crees? Que en este país, en Sudamérica, vamos a tener bendición más que en Europa, más que aquí, más que allá. Y el desconocimiento te hace creerle a ese que está todo el día vociferando maliciosamente para que a vos te vaya mal. Como a él le va mal, quiere que a todos le vaya mal. Son los agoreros, los pregoneros de la destrucción. Plantan enojos, desilusiones, piensan que todos los seres humanos son iguales y transfieren ese resentimiento para todo aquel que se le cruza. La primer víctima de ellos, ¿quién es? El profeta que viene con palabra de Dios, palabra de esperanza, palabra de bendición. ¿Por qué nunca un verdadero profeta de Dios transmite maldición? Tal vez vemos muchas cosas, pero no somos quienes para decir, iglesia pecadora, en esta iglesia hay pecado. Este que está acá es un pecador, engaña a la mujer. ¿Y quién sos vos para declarar eso? Nadie. Jamás Dios va a hacer eso. No lo necesita, porque llega al corazón de esa persona y le dice, a través del Santo Espíritu de Dios, arrepiéntete, lo que estás haciendo no está bien. Vuelve a tu casa, restaura tu matrimonio y vive en paz con la mujer que Dios te ha dado bajo el sol. En Romanos 3, versículo 13 y 14, dice, sepulcro abierto es su garganta, un lugar que sale muerte, destilan hedor de muerte, con su lengua engañan, veneno de áspides, de víboras, hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura, dice la palabra de Dios en Romanos. Si hemos sido blanco de ese tipo de personas, existe la posibilidad que hayamos dejado entrar algo de ese veneno en nuestro corazón. ¿En cuál? El corazón almático. Y eso va a dañar tus sentimientos y pensamientos. Vas a comenzar a pensar levemente, pero este tiene razón. Este me dijo esta cosa, este me dijo la otra, y el profeta dice lo contrario, la palabra de Dios dice lo contrario, seré más que vencedor en Cristo que me fortalece, Cristo pelea todas mis batallas, hoy soy vencedor, como cantaba la hermana en la alabanza, hoy la maldición ha caído, se ha cerrado, hoy no hay más tribulación. Y el otro me dice que voy a pasar de tribulación en tribulación, voy a tener maldición generacional de por vida, todo lo malo que pasaron mis ancestros lo voy a pasar, obviando
y negando la cruz, porque hay un antes y después de la cruz. Hasta la cruz de Cristo podría cumplirse, pero después de la cruz de Cristo, Colosenses 2:14, dictamina como fuerza de ley, como dicen en el Congreso, que ninguna arma forjada contra ti prosperará, ni lengua que se levante en juicio. Eso lo dice en Isaías, pero también en Colosenses 2:14 dice el acta de los decretos, o sea, la suma de maldiciones que había contra nosotros hasta la tercera y cuarta generación, quiere decir, maldición ancestral, quedó clavada y destruida en la cruz del Calvario. Por tanto, hay redención total de pecados. Redención total de pecados. No te lo grande en su cuaderno. A partir de la cruz soy libre. Y todo lo que viene debajo de mí, mi árbol genealógico descendente, es libre de toda maldición, enfermedad y obra del infierno. Amén. Jeremías lo tenía muy claro, pero sufría por el pueblo. Su boca estaba llena de maldición y de amargura, dice Jeremías, de los otros profetas. Y dice, si hemos sido blanco de este tipo de personas, existe la posibilidad que hayamos dejado entrar veneno. Y si entró veneno, hay que sacarlo. Debemos correr a la presencia del Señor, como hizo Jeremías, y pedirle que, lo que leímos al principio, que sane nuestro corazón. No pidió sanidad de cuerpo, no pidió sanidad, sane el corazón almático, el que genera los pensamientos, sentimientos, que tus pensamientos sean sujetos a la obediencia a Cristo, que sane la liberación de tu casa, que sane tu mente y tus pensamientos para bendecir, no para maldecir. Sus palabras son medicina a tu alma, a tu espíritu y a todo tu ser. Medicina a tu alma, a tu espíritu y a todo tu ser. Dios nos quiere dar un corazón sano, nuevo, para que podamos decir como Jeremías, porque tú eres mi alabanza, tú eres el motivo de que canto, tú eres mi sanador. Hay un cantante gitano, el Ronquillo, allí en España, que conocí, muy conocido, él grabó varios CDs, y cantaba una alabanza que era así: dame un corazón nuevo que con el viejo no puedo. Dame un corazón de carne, no de piedra, porque el de carne lo tengo todo pinchado de heridas, de ataduras y no sé qué. Dame un corazón nuevo. Y lo que pidió Jeremías era ser sano en su corazón y tener una vida nueva. Y en esta tarde, en esta mañana, tarde, mediodía, te digo, pedile a Dios sanidad de ese corazón. Que Dios te sane para que sea Él tu alabanza. Que tu alabanza no sea más que alabar a Dios por todas las bendiciones que Él te da. Las palabras de Dios son medicina para los cuerpos, el carnal, el espiritual y el alma. Porque tú eres mi alabanza, de que de nuestros labios, le pide Jeremías a Dios, ya no salga más queja, enojo ni dolor, sino alabanzas al Señor. Y Jeremías comenzó a alabar, de ser el llorón, el quejoso, pasó a alabar a Dios por la sanidad que había recibido y por lo que se está haciendo dentro de nosotros. Porque cuando viene esa sanidad del alma, cuando viene esa sanidad del corazón almático, viene un nuevo ser. Ya no sos el quejoso, ya no sos el llorón, ya no sos el dramático, sino que sos el que de tu boca solo salen alabanza, sale bendición,
sale, proclama decretando la victoria de Dios. No creas más las mentiras del enemigo. Ya no permitas que tus pensamientos que llegan aquí a tu mente sean de derrota, de angustia. Que tus decisiones estén condicionadas por lo que dicen los demás. Los de afuera son de palo, decía mi abuelo, de madera, de piedra. Lo importante es lo que tú hablas desde aquí, tu corazón almático con el propio Dios. Dios se comunica con sus hijos en forma directa, en sueño, en visión, en alabanza. Dice la palabra de Dios, Isaías 43, versículo 4. Porque a mis ojos me eres de gran estima, eres honorable y yo te he amado. Dios nos ama, Dios nos tiene estima, Dios nos tiene en bendición. Por tanto, somos los dignos herederos de su palabra. Debemos llevar la palabra de victoria, debemos llevar la palabra de bendición, debemos llevar la palabra que llevó Jeremías, de esperanza. Porque Jeremías, si bien profetizó el cautiverio, también profetizó la vuelta. Y mucho más grande que antes fue el reino, luego de pasar por los años de cautiverio. Pero el pueblo vio que había profecía en Jeremías. Si usted analiza y lee el libro de las Lamentaciones, yo le hubiera puesto el libro de las exhortaciones. Jeremías no lamentaba, Jeremías decía la verdad al pueblo para que el pueblo se arrepintiese, para que el pueblo viese que su mal camino le estaba llevando al cautiverio de una nación que ellos nunca hubieran esperado ser invadidos, los persas. Pocos saben que aún en el siglo XX, Israel, cuando se crea, el primer país que reconoció la nación de Israel fue Persia. Hasta fue socio en muchos negocios de petróleo y gas y otras cosas hasta la década del 70. No hay un antagonismo grande entre persas y judíos, pero el enemigo quiere dividir los hermanos, porque todos somos hijos de Dios, todos somos descendientes de Abraham, algunos de Ismael, otros de Isaac. Los descendientes de Isaac, semitas, es el pueblo de Israel y su descendencia. Los descendientes de Ismael son los ismaelitas, de los cuales salen todas las tribus de musulmanes que hay en el mundo. Es la misma familia, es el mismo pueblo. Por tanto, la bendición vendrá sobre toda la tierra. Leímos al principio, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Versículo bíblico fundamental de entenderlo. Es una oración de confianza, la petición de sanidad integral, física, emocional y espiritual. Física, emocional y espiritual, donde se reconoce a Dios como la fuente de restauración y la única razón de alabanza. El único que puede restaurar todo, física, mentalmente y completamente, es Dios, y es el digno de recibir alabanza. Solo Él, ¿sí? En este versículo que vimos hay puntos claves que te van a enseñar a vencer en tu batalla diaria. Por ejemplo, la petición de sanidad, sáname y seré sano, expresa la necesidad de la intervención divina para sanar enfermedades físicas o espirituales, las que están aquí dentro. La angustia, el dolor, decaimiento, falta de valentía, falta de coraje,
Todo eso, el único que lo puede sanar es Dios. Cuando pide por la salvación, sálvame y seré salvo, implica buscar refugio y seguridad en todo lugar que pise la planta de tu pie. Si tú le pides al Señor refugio y seguridad, Él te lo dará en cualquier lugar del mundo. Cuando le pide confianza absoluta, reconoce que solo Dios tiene el poder de restaurar, salvar. También le dice, es mi alabanza y gratitud. Define a Dios como el motivo de su gratitud y su adoración. El versículo se utiliza comúnmente en una oración poderosa en momentos que hay en el pueblo. Esto se usa habitualmente en muchas iglesias, que hay en el pueblo enfermedad o necesidad de ser consolados ante una partida, una pérdida. Pero tenemos que entender que debemos anhelar ser como Jeremías, con los sentimientos suficientes, porque él se dolía de ver al pueblo pecar, se dolía su corazón de ver al pueblo caer en cosas que podían ser evitadas en base a la oración, al ayuno y a tantas cosas que el pueblo de Dios podría haber hecho. Pero el pueblo de Dios se apartó de Dios, siguió los falsos profetas y cayó en cautiverio, tal cual lo decía Jeremías. Ahora, para cerrar, vamos a ver quién era Jeremías. ¿Por qué Jeremías? Y Jeremías vivió durante las últimas décadas de existencia del reino del sur, del reino de Judá, antes de la caída de Jerusalén, porque Jerusalén cayó. Fue llamado por Dios desde muy joven. En el año 650 a.C., era un joven de 13, 14 años, para ser portavoz en un tiempo de una crisis política y religiosa muy grande. El reino estaba dividido, norte y sur. Pero religiosamente también había divisiones, porque unos querían adorar a un Dios, al Dios verdadero, y otros querían hacer el politeísmo. También fue conocido por su profunda tristeza ante el juicio inminente de Dios que vendría. Él se acongojó, él sintió la tristeza, vio el llanto de mujeres, de niños por lo que vendría, vio las masacres de los persas, vio los ataques en visión, pero todos se burlaban. Cada vez que Jeremías hablaba se han burlado, lo han dejado solo, debido a que su mensaje no era popular. Había 3 o 4 al lado de él diciendo que iban a ser el reino más grande, que vendrían las cosechas más grandes, que la prosperidad vendría sobre ellos, y Jeremías profetizaba cautiverio, dolor, llanto. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba apartado de Dios. A Jeremías también se le atribuye la escritura del libro con su nombre, Jeremías, y también de Lamentaciones. Ahí en el libro de Jeremías están exactamente detalladas sus visiones y profecías. ¿Qué otra cosa hizo Jeremías? Predicó el arrepentimiento y advirtió persistentemente a Judá que abandonara la idolatría, la injusticia, para poder evitar el juicio de Dios que se venía. Hermanos, estamos en tiempos que viene un juicio de Dios sobre la tierra, un juicio que será terrible, un juicio que va a llevar a muchos a la destrucción o a la desaparición.
Es nuestro deber como iglesia, como cristianos, llevar el mensaje del Evangelio, decir que hay esperanza, que se acerquen a Cristo, que en Cristo hay salvación, que no todo es juicio, pero el juicio divino viene. Profetizó también Jeremías sobre el exilio. Con una precisión quirúrgica, profetizó que en determinado año irían a Babilonia bajo el reinado de Nabucodonosor, esclavizándolos, y que este rey mandaría quemar y destruir la ciudad santa, Jerusalén, y llevó a todo el pueblo, hasta el último niño, lo llevó a Babilonia para esclavizarlos. También realizó acciones para representar el juicio, como no casarse, ¿sí? Nunca se casó. Romper una vasija de barro para simbolizar la destrucción de Jerusalén. Esto fue muy mal visto por sus críticos. Y usar un yugo para representar la esclavitud babilónica. Era muy de hacer entender al pueblo por símbolos y señales, pero fue muy criticado. Sufrió mucho por su mensaje hasta que fue encarcelado, azotado y arrojado a una cisterna por traición a la patria. Al recomendar someterse a Babilonia como voluntad de Dios. En una parte del libro de Jeremías está donde él dice: va a llegar el tiempo que estaremos indefensos, debemos ser mansos y esperar la liberación de parte del Señor. Y por esto fue tildado de traidor, porque recomendaba, mucho antes de que ocurra el cautiverio, de que en el momento del cautiverio obedecer a los babilonios. En sus profecías reunió sermones y mensajes por mandato divino, los cuales sirvieron de consuelo y guía durante el cautiverio. Jeremías vivió la destrucción de Jerusalén en el 586 a.C. y terminó sus días en Egipto siendo reconocido por su fidelidad a pesar de no ver el arrepentimiento del pueblo. Siempre se mantuvo fiel a la palabra de Dios, siempre se mantuvo fiel a lo que Dios le había hablado, a su pueblo, a su Dios, pero el pueblo siempre renegó de Jeremías. Hermanos, hermanas, la enseñanza de hoy tiene que ver con que se avecina juicio sobre las naciones, se avecina juicio sobre el mundo entero. Los líderes políticos parecen que están cada día más locos, cada día más es más imposible que se pongan de acuerdo. Tirotean de aquí, tirotean de allá, matan gente y parece que no les importa. Están provocando el aumento exorbitante de los alimentos. Están cerrando canales como Hormuz y el otro estrecho que no recuerdo el nombre, donde pasa la mitad del alimento para la mitad del mundo. Están haciendo elevar a propósito, solo por dinero, empresas norteamericanas, chinas, rusas, el precio de los combustibles para poder ganar más dinero, pero esto está provocando una inflación muy grande en alimentos en todo el mundo. No es solo Argentina, sino todo el mundo. Y a este ritmo, calculan los especialistas, en solo 10 años va a ser muy difícil comer. Aquí sacaron una ley de glaciares. Usted sabe que el glaciar, esas masas de hielo, montañas de hielo,
es la reserva de agua potable para el mundo. Cuando el mundo se siga calentando, esos hielos se van a derretir y van a formar ríos, y esos ríos de agua pura será el alimento básico para todas las naciones. Pero ya hay naciones que están tomando lugar y poder, se están apropiando del agua, como los Estados Unidos, aquí en Argentina, en varios lugares más, explotaciones mineras en varios lugares más. China hace lo mismo, Rusia hace lo mismo. Aquel que tenga tanques, aviones y armas lo puede hacer, y aquel que no los tenga, que se atenga y trate de cuidar sus riquezas naturales. Pero Dios no lo va a permitir. Dios va a hacer justicia. Se creen que son poderosos, pero los imperios caen uno por uno y luego viene el Señor Jesús. Hasta aquí la palabra de Dios, hermanos, hermanas. Una bendición. Les ruego que se mantengan orando. Hay mucha guerra espiritual, hay mucha gente con necesidad. Necesitamos guerreros en fuego profético. Recuerde que mañana lunes cerramos el ayuno. A las 19 horas nos vamos a conectar para que podamos todos juntos entregar nuestro ayuno diario, porque va a ser del día lunes, ¿sí? Si usted tiene una enfermedad o tiene problemas para no comer, no lo haga, ¿sí? Puede hacerlo simplemente de corazón. Si está embarazada, tampoco. No haga ayuno. Usted tiene que comer por usted y su hijo o su hija, ¿sí? Pero los que están bien, se comienza a la mañana, después del desayuno, coma un desayuno bueno y luego comienza a ayunar. Eso, ¿cómo se comienza? Con una oración. Proclama el ayuno. Señor, estoy ayunando por esto y por esto. Las pastoras indicaron que estamos orando y ayunando por 2 personas cada una de las Dorcas. Y también puede ser por algún motivo personal, se lo agrega y durante todo el día se mantiene con líquidos. Puede tomar agua, soda, mate, té, café, caldo, nada sólido. Y puede también, que ayuda mucho al mediodía, tomarse una latita de bebida energizante, como el Gatorade, alguna de esas cosas, una agua isotónica, creo que le llaman, para que le dé las sales que necesita, y a las 6 de la tarde ya corta el ayuno y a las 7 nos conectamos para entregarle el ayuno al Señor. Y allí es una mínima enseñanza sobre el ayuno y alabanza, porque luego de orar y ayunar hay que alabar a Dios. Amén. Hermanas, hermanos, los espero el lunes, mañana, lunes 13, a las 19 horas. Comenzamos en punto. 15 minutos de pasadas las 19, comenzaremos y terminaremos a las 20, no más. Alabando a Dios, y va a ser la primera experiencia en conjunto. Usted no sabe el poder que tiene un ayuno conjunto, un ayuno como iglesia, el poder que tiene para usted y los que son orados, a los que usted eligió para orar. Es bendición tras bendición. Todo lo que usted va a hacer mañana es bendecir y bendecir y bendecir. Se van a quebrantar yugos de maldad, se van a quebrantar muchas cosas, pero hágalo a conciencia, ¿sí? Nos vemos mañana a las 19 en punto. 7 o'clock. Do you know what I mean? Lo quiere en español. A las 7 en punto. 7:15 minutos. Como dicen los marineros, a las 715. 715, tic, arrancamos. A las 2000, no, ¿cómo sería? 20, sí, son las 2000. A las 2000 horas
le tiro un torpedo y le hundo la casa, ¿tá? Por no estar allí. Bueno, basta de amenazas, basta de todo. Gracias por estar, Dios las bendiga. Disculpen que no sigo, pero todavía me duele un poco la bocha. Me cabeció una mesita de luz, así que bueno. ¿Cómo quedó una mesita de luz? No quedó nada, quedó astilla, pero bueno. Mañana las espero, ¿sí? Dios me las bendiga, nos saludamos, cortamos. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Quiere testimonio? ¿Quiere mandar torta al profeta, plata, qué sé yo, no sé, algo, mande? ¿No? Las veo con una cara de tirarse de cabeza, así, sí, yo quiero mandar un cheesecake. Oscar, yo quiero decir algo. Sí, Bueno, primeramente quiero dar las gracias por permitirme formar parte de este grupo. ujú, Creo que como oré la palabra, me sentí identificada con la palabra que diste hoy. Y como digo, Dios conoce nuestros anhelos y nuestras necesidades. Y yo llego a este grupo por gracia y obra de Dios, porque llego a través de Verónica, que es amiga mía, un día hablando, me dice, ¿estás congregando? Le digo, no, le dije, la verdad es que, bueno, lo mismo que te comenté a vos. Y como ella es amiga de Moni, me dijo, che, me dijo, voy a hablar con Moni, me dice, porque Moni hace el culto, me dice, por internet, me dice, y por ahí, me dice, te puede venir bien. Y la verdad es que me siento muy afortunada de poder formar parte de este grupo. Honestamente lo digo, para mí es de bendición. No es un esfuerzo quedarme hasta la 1 de la mañana, ni los domingos estar acá, porque honestamente me edifica y me siento bendecida en este grupo. bueno, Así que gracias. Gracias. Bueno, te salvaste que viniste de parte de Mónica, porque si venías de Cubiluz, Hola Oscar, bendiciones. mala fariña, mala, es bostera, hincha de boca, no la podemos aguantar acá. Encima bocona, ¿viste? Pero Bostero, quiero a los de Racing, ¿eh? Quiero a los de Racing yo. está bien, pero tenés que portarte bien. Acá es una dictadura cívico-militar Me de porto bien. Racing y peronista. ¿Vos sos de Lugano, vos? Sí. Y en Lugano solo existe el peronismo y Racing Club. Bueno. ¿O no? ¿O me equivoco? Sí, no, es cierto, es cierto. Un poco Boca también, pero bueno. Un ¿qué va a poquito, hacer? pero Un lo más poquito. grande, en Lugano, ¿quién es? Racing. ¿Ah, sí? Bueno. La Guardia Imperial, la hinchada de Racing, no es de Avellaneda. La mitad es de Lanús, en el barrio donde está Mónica, la Pastora, barrio Los Eibus, por ahí atrás están todos los viejos popes de la hinchada, están ahí. Y el otro es Lugano. Lugano es bastión de la academia. Y Perón ya está. Eso sí es verdad. Bueno, Todo peroncho. no estarás con una camiseta de Boca, ¿no? No, estoy haciendo gimnasia, Oscar. Un milagro de Dios es eso. Bueno. Pero camiseta de Boca no. No, de Puma. Porque si no declaro que Boca pierde todos los partidos. No, cancelo, en el nombre de Jesús, cancelo. No tenés poder ni autoridad. Sí, en Cristo sí. En Cristo sí. Yo soy apóstol, usted no tiene rango. No importa. Yo soy el comisario general. Bueno, chicas, Chao. gracias. Dios las bendiga, gracias Gisela por tus palabras y bueno, oren por mí porque estuve toda la noche batallando por un montón de locas y bueno, así terminé. Cabeceando mesas, sillas, qué sé yo. Pero bueno, no se rompe, se dobla, pero no se rompe el profeta. Seguimos la batalla. Bueno, nos vemos mañana entonces a las 19 horas. Si quiere invitar a alguien que participe del ayuno o necesite oración, invítelo.
Es 1 horita. Vamos a estar conectados de las 7 hasta las 8, 8:30 y ya está. ¿Está? Ok. Pueden participar, escuchar, ¿sí? Y ya saben, vayan juntando, hagan la vaquita, ¿no? Para el profeta, compren la torta, un cheesecake, algo, un budín de pan. Tenía una que me hacía budín de pan siempre, después se me rompió el horno. Pues yo no como mucho dulce, a mí me gusta 2 cosas, el cheesecake y el budín de pan. Tenía una especialista y se va y se la rompe el horno. Así que hay que comprar una cocina nueva esta mujer. Bueno, nos vemos, chicas, que tengan lindo día, que terminen bien el día. Y hoy que gane Racing a las gallinitas, vamos a comer puchero de gallinas, si Dios No. quiere. Vamos a ver qué pasa. ¿Y usted qué se ríe? ¿Que de River? Sí, como sí. Eliminada. Eliminada. Ahora le digo a la inteligencia artificial que te borre y te bloquea por todos lados. Ay, pero bueno. ¿Pero por qué gallina? Y porque mi padrino me hizo de River cuando era chiquita. Mi primo, mi padrino y hermano de mi papá me hizo de River. Y bueno, esas cosas familiares. Y después, bueno, no, anda cambiando. Ah, se fue. Sí, se le cortó. Bueno. Estás muteada. Bendiciones. Bendiciones, Mari. Bendiciones. Bendiciones. Nos vemos. Bendiciones.